En este curso de Blender veremos cómo modelar el siguiente tipo de estructuras. A. Muros y techo para bodega o casa con medidas en metros específicas. Colocarle textura y color. B. Lámpara de mesa para aprender. Varios conceptos de modelado. Ejemplo, cortar y escalar secciones de una forma. Mover una cara a profundidad utilizando la visión de rayos X sobre el objeto. C. Colocarle la imagen de un logo a un objeto. Modelar sus propiedades para aumentar o disminuir el brillo. En Blender existen dos modos principales de operación: Object Mode, Edit Mode. En Object Mode, podemos seleccionar el objeto con la herramienta de cursor. Rotarlo en cualquier eje con la herramienta de rotación. Cambiarle su tamaño con la herramienta de escalar. También existe en Edit Mode. Hacer anotaciones con la herramienta de anotar. Y tomar medidas al objeto con la herramienta de medición. Para mover el objeto a otra área, utilizar el modo objeto con la herramienta de mover. En Edit Mode tenemos tres distintas posiciones del objeto donde podemos hacerle cambios de edición. 1. Vértice. 2. Orilla y 3. Selección de cara. En Edit Mode utilizaremos principalmente estas herramientas. A. Extrude para ampliar una sección o vértice de un objeto. B. Bevel para suavizar ángulos rectos y colocarlos en forma circular. C. Loop Cut para cortes. D. Mover para mover una sección elegida del objeto. E. Escalar. Cambia el tamaño de un objeto de manera proporcional según las medidas deseadas. Ejemplo de la combinación de estas herramientas es este arco que fue creado a partir de un cubo. Muros y techo para bodega o casa. Colocarle textura y color. Para construir una estructura de este tipo se deben de colocar cada uno de los muros con medidas especificadas. Para construir un muro se parte de una forma de cubo, y se le asignan las medidas que se desean. Luego, con herramientas que veremos en el curso, los muros toman la forma y posición deseada. Por ejemplo, se utiliza la herramienta Extrude para crear las secciones de los muros para ventanas y puertas. En este curso de Blender veremos cómo modelar el siguiente tipo de estructuras. A. Muros y techo para bodega o casa con medidas en metros específicos. Además se usa el extrude para crear otra sección de muro para formar un ángulo de 90 grados. Para el techo se utiliza la herramienta de corte o Loop Cut para hacer un corte por la mitad.
Luego activar la herramienta de mover para crear la forma de techo triangular con la medida de altura deseada. Usar el mapa de coordenadas X, Y y Z para ver el resultado. Para colocarle textura y color al techo debemos de crear un material específico para el techo. Estos son archivos de imagen de textura que se obtienen de sitios como Texturehaven. Son gratis. Para mejorar la textura y el brillo del techo, vamos a la vista de Shading, y modificamos las propiedades de los objetos que aparecen en el panel de control. Lámpara de mesa. Modelar una lámpara incluye varios conceptos importantes. Crear un cilindro y practicar la rotación en 3 ejes para moverlo a 90 grados sobre el eje Y. Hacer un corte con la herramienta de Loop Cut y mover la línea de corte para crear el efecto de la lámpara. Suavizar la parte de atrás de la lámpara con la herramienta de Bevel, y darle una forma circular a los ángulos rectos. Crearle una cara a profundidad guiada por la visión de rayos X. Hacer varios cortes con loop cuts a la lámpara para crearle una cuadrícula. Elegir las caras de la cuadrícula, y el extrude con el mouse para crear el brazo según la forma que le demos con el mouse. Agregar otro objeto de cilindro en Object Mode para crear la bombilla. Ver cómo aparece otro objeto en la Scene Collection. Con el Loop Cut, cortar el nuevo cilindro a la mitad, y luego moverlo con la herramienta de mover. Así creamos la parte ancha de la bombilla. Luego crearle un nuevo material de tipo Emison para que el cilindro emita luz. Crearle un material de color para la lámpara. Y crear otro color para su base. Modelar el logo sobre un recipiente cilíndrico. Crear un recipiente cilíndrico con una cara interna, la cual la crearemos con Insert Face, y luego con Extrude Region la moveremos hacia adentro guiándonos por la herramienta de rayos X. Luego crear un material con el logo que se desea colocar en el cilindro. Ir al Mode de UV Editing. Seleccionar el área donde se desea colocar el logo. Modelarlo en la parte izquierda de la pantalla para que quede en la posición que deseamos. Luego vamos a controlar su brillo y sombra en el menú de Shading. Acá hacemos la conexión del color a la propiedad de Roughness para modelar el brillo. Si deseamos cambiar el modo de brillo para que las partes blancas sobresalgan sobre las negras, utilizamos el control e invert y lo conectamos a las propiedades del objeto. Además se usa el extrude para crear otra sección de muro para formar un ángulo de 90 grados. Para el techo se